La evolución del derecho laboral en El Salvador y en el mundo. Desde el inicio de la humanidad, el trabajo ha sido una parte esencial de la sociedad. Sin embargo, no siempre ha existido un marco legal que proteja los derechos de los trabajadores en diferentes épocas y civilizaciones. Las condiciones laborales han variado pasado de la esclavitud en la antigüedad, la servidumbre en la Edad Media y la explotación industrial en los siglos XVII y XIX, hasta los derechos laborales modernos que conocemos hoy. A lo largo de la historia, los trabajadores han luchado por mejores condiciones laborales, logrando avances como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil y la creación de sindicatos. En este video voy a exponer un poco sobre la evolución del derecho laboral en el mundo y en El Salvador. Para comenzar, empezaremos con la evolución del derecho laboral en el mundo. La edad antigua y media. En la antigüedad, el trabajo no estaba regulado por leyes. En civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, el sistema económico se basaba en la esclavitud. Los esclavos realizaban trabajos forzados sin ningún derecho y podían ser vendidos como propiedad. Durante la Edad Media del siglo XV, el feudalismo impuso un nuevo sistema laboral basado en la servidumbre. Los campesinos trabajaban para los señores feudales a cambio de protección, pero tenían pocas libertades y no podían abandonar las tierras donde ellos trabajaban. La Revolución Industrial, siglo XVIII y XIX. Entre los siglos XVIII y XIX, la Revolución Industrial transformó la forma de trabajar. Millones de personas dejaron el campo para emplearse en fábrica, donde enfrentaban condiciones de explotación, jornadas de hasta 16 horas, sueldos muy bajos y trabajos infantiles con condiciones peligrosas. Ante estos abusos surgieron los primeros movimientos obreros que exigieron mejores condiciones laborales y derechos para los trabajadores. Los movimientos obreros y primeras leyes laborales que fueron del siglo XIX al XX. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los movimientos obreros lograron avances importantes. Se establecieron las primeras leyes laborales como la reducción de la jornada laboral y el reconocimiento de sindicatos. Un hito importante fue la creación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1919 con el objetivo de garantizar derechos laborales en todo el mundo. El siglo XX al XXI, que son los derechos laborales. En el siglo XX el derecho laboral se consolidó con la creación normativa sobre seguridad social, protección contra despidos injustificados y condiciones dignas de trabajo. Hoy, en el siglo XXI, enfrentamos nuevos desafíos como el teletrabajo, la automatización y la digitalización, lo que obliga a actualizar constantemente las leyes laborales para proteger a los trabajadores. La evolución del derecho laboral en El Salvador. En la época colonial y el siglo XIX, en El Salvador, durante la época colonial, el siglo XVI y el siglo XIX, el sistema económico estaba basado en la agricultura. La población indígena fue obligada a trabajar en haciendas y plantaciones de añil y café en condiciones de explotación, con independencia de 1821. La situación no cambió mucho, pues las leyes seguían favoreciendo a los terratenientes. En el siglo XX, el Código de Trabajo y Derechos Laborales. En este siglo, el crecimiento de la industria, pues surgió protestas obreras para exigir mejores condiciones de trabajo. Como respuesta, en 1972 se promulgó el Código de Trabajo, estableciendo derechos básicos como la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y derecho de sindicalizarse. El conflicto armado y acuerdos de paz. Durante el conflicto armado y salvadoreño de 1980 a 1992, los derechos laborales fueron afectados por crisis económica y represión. Tras la firma de los acuerdos de paz de 1992, se fortaleció la legislación laboral y se promovió el respeto de los derechos de los trabajadores. En nuestra actualidad están los desafíos y avances. En la actualidad, El Salvador enfrenta nuevos desafíos laborales, como la digitalización del empleo, la precarización del trabajo y la necesidad de adaptar las leyes nuevas a formas de empleo como el teletrabajo o la economía digital. A pesar de los avances, todavía existen retos pendientes para poder garantizar que los salvadoreños puedan trabajar en condiciones justas y dignas para todos. El derecho laboral ha recorrido un largo camino desde la esclavitud en la antigüedad hasta la protección de los trabajadores. Gracias a las luchas obreras, la evolución de la legislación, hoy existen leyes que garantizan derechos fundamentales, pero aún quedan desafíos por resolver.
Y pues es importante seguir adaptando el derecho laboral a los cambios del mundo moderno, asegurando que el trabajo no solo sea una fuente de ingresos, sino también una garantía de bienestar, estabilidad, dignidad para todas las personas. Muchas gracias.